pone en mayúscula, ¿no? Bueno, pero lo de dominante o recesivo en realidad no se sabe hasta que haces la primera generación filial, ¿eh? Lo que pasa es que como ya te viene ahí escrito a mayúscula, pues ya dices, pues esto será dominante, pero eso es una convención. En realidad no se descubre hasta que no ves cuál se manifiesta en el heterocigoto. Ahora lo veremos. ¿Querías preguntar algo? Ah, no, como te he visto con... Ha coincidido el boli para arriba, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, en lo que acaba de conectarse todo el mundo, en 3 minutitos, con respecto a la APP1, que explicamos la semana pasada, espero que os hayáis apuntado todos ya en el foro de la tutoría, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que ha desaparecido mi nombre del foro de la tutoría, no sé por qué. Del foro de la tutoría 52 solo pone Madrid Sur. Luego está la de Parla que lleva Marcos, sí pone su nombre, pero el mío ha desaparecido, no sé por qué. De repente me han quitado el nombre. Pero bueno, que no os perdáis, que es ahí. Si habéis respondido todos ya en el foro, habéis dado a contestar a inscripción en las prácticas, perfecto, porque mañana ya me pondré a hacer los grupos y la semana que viene pondré otro mensaje en el foro que sea, pues eso, lista de alumnos en la PP1 y estaréis todos ya distribuidos por grupos, ¿vale? Con respecto a con lo que me hayáis puesto. ¿Podrías poner la presentación del primer tema, por favor? ¿Qué es eso, L. Martínez? La presentación del primer tema. Lidia. A ver, Lidia, las diapositivas, es que esto es muy relativo. Si lo puedes colgar, entiendo ya, Noemí. Pero es que del primer tema no he puesto nada, no tengo hecha una presentación ni he hecho nada porque desde el primer momento dijimos que el primer tema no íbamos a dedicar ninguna tutoría al primer tema. Preguntarle al equipo docente y esas cosas que ahí están y os responden y os aclararán la historia. No he hecho nada porque yo creo que ahí no puedo ayudaros en absoluto. Quiero decir, es lo que es y tampoco tiene mayor complicación. Sin embargo, cuando hay ya temas que, como tenemos que seleccionar lo que podemos hacer en las tutorías, ya que podemos dedicar muy pocas tutorías a dar parte del temario, pues yo ya os he dicho que empezaré, si lees lo que he puesto en Academos, empezaremos con el tema 2 y el tema 3, sobre todo lo que se pueda. ¿Ya os habéis puesto todos? ¡Anda! Entonces pues eso, empezaremos con el tema 2, el tema 3 y luego el tema 7 y lo que nos dé tiempo después, ¿vale? Si después ya sabéis de que si acabamos el tema 7 luego volveremos al 4. El 5 probablemente igual sea el que creo que será más asequible para todos sin tener formación previa en biología y serán los últimos que demos, ¿de acuerdo? Si podemos dar, que no creo que lleguemos a dar nada de ese tema porque ya veréis que lo importante es que, yo creo que lo importante es que en las tutorías cojáis el ritmo, se os quite el miedo de enfrentaros al texto, comprendáis de qué estamos hablando y ya vosotros por vuestra cuenta seguís adelante con lo que no podamos dar, porque tendríamos que dedicar el doble de las tutorías que tenemos para poder dar un temario tan amplio como el que tenemos mínimamente. Quiero decir, yo puedo deciros y contaros, pero que no os enteréis tampoco sirve de mucho. Lo suyo es que yo vea si os vais enterando y que resolvamos esas dudas y asimilemos bien los conceptos y os fijéis bien en qué es lo que tienes que aprender y qué es lo que no tienes que aprender, ¿de acuerdo? Por cierto, 6 y 7, claro. El 7 seguro que vamos a dar, no te preocupes, que lo considero fundamental para que podáis entender otras cosas. Voy a colgaros, por cierto, no voy a grabar esta clase porque ya he dado una clase similar y está grabada, ¿vale? Y entonces es la que di el miércoles en el Jacinto Verdaguer, pues voy a colgaros aquí el enlace a la grabación, ¿vale? Y os lo pasáis unos a otros y hacéis lo que sea, porque ahí está grabado en el campus en diferido de Inteca. Y así no vamos a poner más grabaciones, que tengo 78 grabaciones, me parece, en el campus de Inteca y lo vamos a turullar ya, ¿vale? ¿Ves? 78 grabaciones. Entonces, dejamos esta, la de psicofarmacología todavía la hemos dado hoy. Sí, el tema 2 es difícil. Es complejo. A ver, las leyes de Mendel es algo sencillo, pero tiene su intríngulis y hay que llegar a conocer y a comprender bien y a diferenciar. No vale con que creáis que lo comprendéis, hay que comprenderlo bien. Yo siempre os digo, hacer el ejercicio de poneros en la cabeza que se lo tenéis que explicar a alguien.
que no lo sepa, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando se lo vas a explicar a alguien, te van a surgir dudas a ti a la hora de si esto era realmente así o no era así, ¿vale? Porque hay conceptos, porque luego las preguntas son completamente concretas, muy, muy concretas. Y entonces no es, y meten, si te dicen, no es lo mismo una cromátida que un cromosoma, ¿vale? Que un gen, que un alelo. O sea, todos esos conceptos hay que comprenderlos bien para saber exactamente qué te preguntan. A ver si vas a responder al otro y además la idea es como en el carnet de conducir. ¿Os acordáis que cuando en el teórico del carnet de conducir a veces costaba más saber qué es lo que te preguntaban? Pues aquí exactamente igual. Entonces, para eso tenéis que tener muy bien trabajados los conceptos. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a meter ya al tema que empezamos y quiero que acabemos por lo menos las leyes de Mendel. Ya os digo que está la grabación, he puesto ahí el enlace a la grabación de lo que estuve viendo ayer en el Jacinto Verdaguer, que es lo mismo que vamos a ver hoy aquí prácticamente, con la diferencia de cómo interactuemos, pero la base es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a empezar, vamos a ver, lo primero que se va a hablar es de los primeros conceptos importantes que tenéis que tener claros son los relativos a las leyes de Mendel, que ya os dije que en esta nueva edición, en el libro de tapa blanda, este que tenéis que utilizar, ya son solo 2 leyes de Mendel y en el de tapa dura anterior eran 3 leyes de Mendel. Con lo cual, hay una que perdió el carácter de ley en el consenso científico porque simplemente lo que era antes la primera ley de Mendel, la ley de uniformidad, que ahora veremos cuando sale, simplemente describe un fenómeno pero no explica ningún mecanismo de la herencia, ¿de acuerdo? Entonces, se ha quedado en la primera ley de Mendel, la ley de segregación, y la segunda ley de Mendel, la ley de combinación independiente. Ya está. O sea, esto Mendel fue un adelantado a su tiempo que a mediados del siglo XIX, pues simplemente plantando guisantes y dedicándose a tener a una abadía el régimen de guisantes durante un montón de tiempo, porque imaginaos, ya veréis la cantidad de experimentos y lo concienzudo y un trabajo súper meticuloso, y es el paradigma de lo que en ciencia se considera la parsimonia. Parsimonia en ciencia no es excesiva lentitud, como se puede decir. Si habéis oído a alguien hablar de parsimonia, generalmente, mira que tienes parsimonia, ¿no? Es casi como que, pues eso, que vas pisando huevos. No. La parsimonia aquí es ese devenir, ese fluir de ideas que una conecta en la siguiente perfectamente y se va entendiendo de manera que es una deducción elegante, se considera elegante, y es el paradigma, son los experimentos de Mendel. Como una persona metida en una abadía en Austria, sin salir de ahí y simplemente dedicándose a embolsar flores de guisante, quitarla, darle con un pincelito de una a otra, así continuamente, deduce las leyes de la herencia. Tan es así que, aun publicando su trabajo en 1866, me parece que pone en vuestro libro, hasta 35 años después no se redescubre y se dice, joder, lo que había descubierto el hombre allí metido en su monasterio, ¿no? Él solo. Es un ejemplo maravilloso, fundamentalmente porque la metodología es excepcional. Es una metodología buena. Hay algunos sitios en los que os hablarán, algunos vídeos por ahí por YouTube o en otros libros que os cuenten como que tuvo mucha suerte Mendel. No tuvo mucha suerte Mendel. Mendel sabía lo que hacía y curraba concienzudamente. Entonces eligió la planta de guisante por lo que la eligió. ¿De acuerdo? Por cierto, os voy a dar una pista con lo que debéis fijaros de cara a estudiar para el examen, entre otras cosas. Si ya habéis leído el tema 2, que lo habéis leído muchos, también los de casa, ¿de acuerdo? Si yo os dijera ahora mismo, por ejemplo, ¿quién se considera padre de la genética cuantitativa? Yo os digo, Darwin, Galton, Mendel o Santiago Morales, que soy yo. ¿Quién diríais? Dalton. Dalton es el de los hermanos Dalton, que Galton quieres decir, ¿no? ¿Te ha sonado algo? Tú que has leído el tema este verano y lo has leído ahora, ¿qué me dices? De la genética de la conducta. Galton. El primo de Darwin. Muy bien, muy bien. Bien, porque uno cuando dicen directamente genética, pues te sale Mendel en la cabeza. Pues eso es lo que no tienes. O sea, si quiero decir que uno cuando tiene que estudiar un temario tan amplio y con conceptos tan distintos, tenéis que pensar que esto no tengo que hacer un esfuerzo excepcional en aprenderlo si intuitivamente lo voy a decir.
sea, si me dicen genética Mendel, ya está. Pero si te dicen en una página, como ocurre en vuestro libro, que te dicen en la página que tengo aquí al compañero con el libro abierto, aquí, mira lo que pone aquí. Lee la última frase de este párrafo. La última frase de ese párrafo. Por esto y por la enorme cantidad de mecanismos relacionados que desarrolló o estimuló, se le considera a Galton el fundador de la genética de la conducta. De la genética de la conducta a Galton. Entonces, como te dice eso, tampoco te habla mucho más de Galton, te habla un poquito después de la eugenesia y de lo contraproducente que fue para algunas cosas, pero no vuelve a mencionarlo y habla todo el rato de Mendel, se habla de tal, el tema siguiente de genética cuantitativa tampoco se vuelve a mencionar, pero ahí te ha mencionado a Galton, que es primo de Darwin y que como primo de Darwin, él, se dio cuenta de que al fin y al cabo es una característica fenotípica, el fenotipo es lo que vemos, y como todos los demás fenotipos, pues tiene que tener una base genotípica, un genoma detrás que lo respalde, ¿no? Entonces, fijaos que solo por eso, por decir eso, ser el primero que plantea esta historia y que al fin y al cabo plantea que la conducta, al fin y al cabo, tiene que tener unos elementos genéticos heredables, dice, joder, pues es el padre de la genética de la conducta. ¿Vale? Nada más. Simplemente que os fijéis en esto porque habitualmente pues tú no vas a pensar en Galton, que no vas a oír hablar de él más que aquí un poquito más, en historia de la ciencia a lo mejor, sí, en historia de la psicología, pero muy poquito más vas a poder oír hablar de Galton. Entonces, pues que os fijéis en eso, que hagas especial hincapié cuando algo te llama la atención porque no es lo habitual, ¿de acuerdo? Porque eso es, pues donde puedes tú meter la pata, que cuando estás a 200 por hora en un examen, pues te sale lo más corriente. Y entonces es genéticamente, pues genéticamente. Y o error. Ya tienes una respuesta mal y sabéis que en un tipo T las respuestas mal contestadas penalizan. Entonces es peligroso. Simplemente daros esa idea, ¿de acuerdo? Que os fijéis, a la hora de estudiar es bueno estudiar de esa manera. De manera que el concepto que tú eres capaz de deducir intuitivamente o con lo que tú sabes directamente, pues no tienes que hacer esfuerzo en retenerlo. Sin embargo, aquel que no sea el camino al que tu mente llega automáticamente, hay que hacer el esfuerzo en entender por qué. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, olvidémonos de Galton, primo de Darwin en su momento y con todo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y vamos a meternos con Mendel. Como os decía, siglo XIX, mediados del siglo XIX, empieza a plantar guisantes y tiene a régimen de guisantes a toda una abadía de monjes benedictinos o agustinos, no me acuerdo, tampoco importa de qué orden sea. El caso es que, fijaros, lo bueno es que Mendel se fijó en la planta de guisante porque la planta de guisante era una planta hermafrodita. Una planta hermafrodita, sabéis que las plantas tienen flores, hay plantas que tienen flores masculinas, plantas que tienen flores femeninas y plantas que tienen flores masculinas y femeninas. Muchísimas son así, hermafroditas. Entonces, esa planta hermafrodita le permitía que se autofecundase la misma planta, ¿no? O tener un grupo incluso y controlar bien la fecundación, pero eso es un esfuerzo que no os podéis imaginar. O sea, hay que embolsar todas las flores para que no las polinicen las abejas. O sea, que tú quieres que se crucen exactamente con las que tú quieres. Entonces, eso tienes que embolsar todas las flores, luego abres, a unas les cortas los pistilos para que ese pistilo y coges otras con un pincelito, tocas el pistilo y polinizas, tocas los estambres y polinizas el pistilo de la otra, etcétera, etcétera. Es un trabajo minucioso y bueno, pues que no estaría pagado nunca. Lo podía hacer él porque era un monje que no tenía otra cosa que hacer más que estar allí en la abadía, sus rezos y su huerto. Ya está. Hoy día sería impensable, o sea, que nadie pudiese ir durante tanto tiempo. Fijaos que Mendel tiene varios aciertos metodológicos. Uno, se fija en una planta hermafrodita y además se fija en 7 características que tiene esa planta que se expresan en la población que él tiene allí en la abadía de plantas de guisante, se expresan de manera dicotómica. Eso es uno de los mayores aciertos metodológicos, porque si no, se hubiese complicado muchísimo llegar a descubrir lo que él descubrió. Entonces, que tenga características dicotómicas significa que son de una manera o de otra, pero no hay todo un continuo intermedio, ¿de acuerdo? Que es de lo que va la genética cuantitativa del tema 3, que también habrás leído, sino que aquí la genética mendeliana son características dicotómicas, o son o de una manera o son de otras. Es decir, fijaos, os he puesto algunas en la presentación, simplemente la presentación que me pedían ahí, presentaciones, simplemente las imágenes que tenéis en vuestro libro y sobre ellas
pues aprovecharemos y daremos los conceptos o trabajaremos los conceptos. Fijaos, se fijan en el color de la semilla, en la forma de la semilla o la rugosidad de la semilla, si son lisas o rugosas, si son amarillas o verdes, pero veis que los guisantes, por ejemplo, respondiendo al color, tenía plantas que daban guisantes amarillos y plantas que daban guisantes verdes. Pero no tenía plantas que daban amarillos verdosos, ¿entendéis? Ni amarillo un poquito más verde, un poquito más verde, un poquito más verde hasta llegar al verde. No, eran o verdes o amarillas. Eso es lo que son dicotómicas, es lo que se llama una variable cualitativa. ¿Es de una manera o es de otra? ¿De acuerdo? Eso es un gran acierto. Y luego el siguiente es que una vez que analiza los resultados y que ve los resultados, se fijan las proporciones, lo que es un adelanto metodológicamente matemático a cómo se solía hacer, y entonces las proporciones es lo que le da la respuesta. ¿De acuerdo? Fijaos, esas son las dos características fundamentales. En esta imagen que tenéis en vuestro libro se ve todos los experimentos que hizo y las características en las que se fijó. Todas dicotómicas, ¿de acuerdo? Las semillas podían ser rugosas o lisas, amarillas o verdes, también hinchadas o arrugadas las vainas, verdes o amarillas las vainas, violetas o blancas las flores. La posición de la flor podía ser axial o terminal, la longitud del tallo las había grandes o las había pequeñas, altos o enanos, es decir, no había términos medios. Eso es lo importante. Se fija en ello y lo hace. Entonces, si seguís el relato de cómo llega a descubrir las leyes de Mendel, siempre distinguiréis perfectamente cuándo es la primera y cuándo es la segunda ley de Mendel. ¿De acuerdo? Porque, fijaos, lo primero que hace es hace experimentos fijándose en solamente una característica. Aquí os lo ponen en solamente una característica cada vez. O sea, lo hace, este mismo experimento lo hace con todo esto que veis, con la rugosidad, con el color de la semilla, con las vainas, el color de las vainas, las flores, con todo hace ese experimento, ¿no? Y ve que siempre consistentemente le va dando, que este es el resumen que tiene aquí de todos esos experimentos que hizo con las primeras. Vamos a verlo con el ejemplo que ilustran en vuestro libro, que es el de el color de la flor, ¿vale? Con el color de la flor. Entonces, fijaos, Mendel primero lo que hace es, va a generar lo que él llamaba líneas puras. Daos cuenta que hoy sabemos cuál es la base de la genética, sabemos que existen unos cromosomas, que existe una molécula de ADN que se empaqueta en cromosomas, que tenemos 23 pares, sabemos lo que son gametos, todo eso lo sabemos hoy día, pero en la época de Mendel no se tenía ni idea. Pero se sabían muchas cosas de manera intuitiva, ¿vale? Todo el mundo sabía, al fin y al cabo, que los padres se parecen a los hijos, que los hijos se parecen a los padres, de alguna manera, ¿no? Y que todo ganadero sabía que se podían ir seleccionando determinadas características. Si hacías que cruzase, si la vaca que daba más leche era la que paría, la siguiente generación de terneras, probablemente las vacas todas daban más leche que en la generación anterior, ¿sabes? Eso es así. De los lobos, desde que eran lobos hasta ser perros, fijaos, si se hizo y se sabía que se heredaban determinadas características al lobo que era más dócil, le haces criar, tiene no sé qué, y en varias generaciones tienes perros, que es lo que tenemos. Todos los perros descienden del lobo. O sea, imaginaos las perrerías que hay que hacer para sacar un chihuahua de un lobo. O sea, imagínate tú que eso no es ingeniería genética ni nada, era lo bruto, pues, claro. O tantas otras características que veis en perros de raza, que monos, que no sé qué, que son taras genéticas brutales. O sea, hay muchos perros que tienen genes de acondroplasia, lo que se ve en el enanismo humano, ¿no? Los que tienen las patas metidas hacia adentro, patas cortas, cuerpo largo con respecto a las extremidades, un perro salchicha, los boxer, los bulldog, todos estos tienen genes de acondroplasia, ¿no? Al fin y al cabo lo que haces es ir seleccionando determinados genes que de alguna manera se intuía que algo había que se pasaba de padres a hijos, pero no se sabía exactamente cómo. También se sabía en la época de Mendel que las plantas ya se sabía que tenían una parte masculina y unas partes femeninas. O sea, que había flores masculinas, flores femeninas, flores hermafroditas. Se sabía de dónde, cuál era la femenina, porque la femenina era la que al final daba fruto. ¿De acuerdo? La hembra, al fin y al cabo, es la que concibe, la que da fruto. Entonces, el pistilo era la parte femenina, los estambres la parte masculina. Se sabía eso. Ahora, no se sabía bien cómo funcionaba, pero se tenían algunas ideas. Entonces, fijaos, Mendel lo primero que hace es generar lo que él dice líneas puras, lo que él llama líneas puras. Vamos a generar dos líneas puras. Si tengo flores, que hay dos tipos de flores de la planta del guisante, unas que son violetas y otras que son blancas, él lo que hizo fue autofecundó, es decir,
las plantas que tenía él con flor violeta, las autofecundó, cogió sus estambres y fecundó su pistilo durante 8 generaciones, embolsando, tal, sacando, esperando que saliesen nuevos guisantes, volviendo a plantarlos y ver a ver qué salía, así 8 veces, y en todas vio que en ningún caso salió una flor de un color distinto al violeta. Cuando en la 8ª generación ve que vuelve a tener todas las flores violetas, dice, vale, ya me lo creo, esto es una línea pura de flores violetas, ¿de acuerdo? Es lo que diríamos, pues es la generación parental, que es la que llama, porque él quería crear a partir de 2 líneas puras, ver a ver qué ocurría cuando las cruzaba, etcétera, etcétera. Entonces esa es la generación parental, la que van a ser los padres. Por un lado lo hizo con las flores blancas y por otro con las flores violetas. Y vio con 8 generaciones que todas las flores blancas daban hijos de flores blancas y todas las flores violetas daban hijos de flores violetas. Entonces dijo, para mí que estas son violetas y estas son blancas. Yo probablemente a la 3ª generación ya hubiese dicho, mira, paso de seguir, pero el hombre era un hombre concienzudo, ¿vale? Y tenía tiempo y lo hizo. Dijo, ya está. Así generó la generación parental. Por eso tienes esta P en la imagen que se refiere a eso, generación parental. Las de flores blancas y de flores violetas, ¿de acuerdo? Entonces cruzó, cogió y dijo, vamos a hacer una fecundación cruzada entre flores blancas y flores violetas, es decir, cogía de los estambres de flores violetas, polinizaba los pistilos de las flores blancas y de los estambres de flores blancas polinizaba los pistilos de flores violetas. ¿Y qué vio? Que todas de esa primera generación filial, de ahí F1, ¿vale? Todas salían violetas. Todas violetas. No se sabía entonces qué es lo que ocurría, ni por qué salía así. Es decir, sabía que... y es Mendel quien nos da la solución. Fíjate, en este momento él no sabe nada. Esto lo veis en la anterior imagen, es lo que te dice aquí, ¿vale? Resultados en la F1. Todas violetas. ¿De acuerdo? Ahora la clave está en que el siguiente paso es generar la segunda generación filial. Coge toda esa primera generación filial de flores violetas, lo divide por la mitad y coge de unas los estambres y poliniza los pistilos de otras los estambres y poliniza los pistilos de la otra. Y así crea la segunda generación filial, es decir, los nietos de la generación parental. Crea la segunda generación filial y en la segunda generación filial le salen, como veis, aquí tenéis en esta, fíjate, resultados en la F2. 705 plantas con flores violetas y 224 plantas con flores blancas. Ese es el resultado que le da a él. Hace lo mismo, es decir, ya vuelve a aparecer flores blancas aquí. Dice, ¿cómo pueden salir flores blancas si los padres de estas flores blancas todos eran flores violetas? Entonces coge y lo hace con los guisantes, con el color de los guisantes, lo hace con la rugosidad de la semilla de guisante, lo hace con todas las características estas y ve que tiene resultados en la misma línea. Tiene 5.474 guisantes redondos y guisantes redondos no son guisantes, sino plantas que dan guisantes redondos. Y 1.850 plantas que dan guisantes rugosos. ¿De acuerdo? Y así 6.022 amarillas y 2.001 con plantas que dan guisantes verdes. Así con todas, con las 7. Y entonces tiene el acierto aquí de no fijarse solamente en estos números, sino darse cuenta que la proporción entre el que más, la característica que era la de la F1, ¿vale? La misma característica que en la F1, con respecto a la característica que era, solamente aparecía en una de las 2 generaciones parentales, de las 2 líneas puras, tiene una proporción muy cercana a 3:1. ¿De acuerdo? Fijaos, 2,96, es decir, divide esto y le da 2,96, 3,01, 2,95, 2,82, 3,15, 3,15, 2,84 y dice, ¿y esto tiene que tener algún sentido, ¿vale? No coge y se desespera, sino que dice esto y entonces se da cuenta de que eso es una proporción muy cercana a lo que viene siendo 3:1. O sea, por cada flor blanca tenía 3 flores violetas en la segunda generación filial. Entonces Mendel lo que se plantea y piensa acertadamente y dice, ¿por qué esta flor blanca aparece en esta segunda generación filial si sus padres
eran todos de flores violeta. Evidentemente estos padres de flores violeta tenían que llevar en sí la información de flor blanca, si no, estos no pueden sacar la flor blanca. Tiene que haber transmitido esa información de flor blanca, aunque ninguna de estas mostraba una flor blanca, con lo cual esta tiene que tener una información que oculta. ¿De acuerdo? Ya se sabía, como os digo, que había algo que aportaba el gameto masculino, al fin y al cabo, lo que él cogía con el pincelito del estambre, y algo que aportaba el pistilo, el óvulo, al fin y al cabo, ¿no? Los espermatozoides y el óvulo serían en el humano. ¿De acuerdo? Sabía que había algo. Entonces dice, a ver, evidentemente, si esto está aquí, significa que esa información la tiene. O sea, que tiene la información, primera generación filial tiene la información de flor violeta y también tiene la información de flor blanca, aunque la de flor blanca no se manifiesta. ¿De acuerdo? Y entonces le surge la posibilidad, y esto es lo que se ve aquí, en estos, que lo que nos está dibujando es el genoma que tiene lo que significa estas dosas mayúsculas es el genoma. Es decir, ya se plantean entonces varios conceptos. Primero, genotipo, que es la información que lleva cada planta, que lleva de lo que le ha venido de la herencia de sus padres. Esa información es el genotipo, que lleva con respecto a esa característica. Y el fenotipo es la que manifiesta. Es decir, esta tiene que coincidir la información que lleva en el genotipo con la información que manifiesta. Esta también. Pero en esta no tiene que coincidir la información que lleva en el genotipo con la que se manifiesta. No tiene que ser igual. Es decir, porque también lleva la información de flor blanca y no se ve. ¿Entendéis? Entonces eso nos da, cuando Mendel descubre que esto es así, dice, entonces, a las que tienen, daos cuenta que de un gameto masculino y un gameto femenino, uniendo la información de ambos, se forma el cigoto. ¿Sí o no? El espermatozoide y el óvulo, cuando se juntan, forman el cigoto. Eso lo sabemos todos, ¿no? De manera que el cigoto, con respecto a una característica, puede ser de dos tipos. Puede ser homocigótico, es decir, llevar la misma información de padre y de madre, homo, igual, cigoto, el cigoto, ¿de acuerdo? O heterocigótico, llevar una información distinta de padre y de madre. Este de aquí, evidentemente, lleva una información distinta de padre y de madre, porque lleva la información de uno, lleva la información flor blanca y de otro lleva la información flor violeta. Pero, sin embargo, estos no, porque se han autofecundado 8 generaciones, con lo cual tienen que ser esas. Estas serían, entonces, homocigóticas, porque tienen las dos informaciones, la que viene de padre y la que viene de madre, ¿de acuerdo? La tienen exactamente igual. Y esta, como tiene información de uno de ellos, de los progenitores flor violeta, y de otro de los progenitores flor blanca, es el que se considera heterocigoto. Es decir, el cigoto tiene informaciones distintas de sus padres. Eso es lo que significa heterocigoto. ¿De acuerdo? Y Mendel ya plantea aquí, fijaos, que la que se manifiesta en el heterocigoto, que es la primera generación filial, es el heterocigoto, líneas puras, homocigotas. La que se manifiesta en el heterocigoto la llama dominante, porque estando junta a otra información, solo se manifiesta una. ¿Vale? Es decir, teniendo la información de flor violeta y flor blanca, solamente se manifiesta la flor violeta. Eso significa que es dominante el violeta con respecto al blanco en cuanto a la flor de irisante. ¿Entendemos? Pero solamente se dice cuál es dominante una vez que se ve el heterocigoto, una vez que se hace la primera generación filial. No hay nada en las flores violetas ni en las flores blancas de por sí que asegure que sea dominante esa característica. ¿De acuerdo? Que el ser violeta o el ser blanco sea dominante. Hasta que no cruzas y no ves qué es lo que ocurre, cuál es la que se manifiesta, esa es. Quiero que tengáis bien claro ese concepto, porque eso os salvará de muchas ambigüedades. ¿De acuerdo? Dominante es la característica que se manifiesta en el heterocigoto. Eso es lo que significa dominante. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para todos los que estáis ahí, los que estáis aquí, todos conocéis el sistema de grupos sanguíneos humanos, ¿no? Que podemos tener grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB o grupo sanguíneo 0, ¿no? ¿Sí? ¿Lo sabemos o no? Entonces, si tu padre, imagínate, te da el grupo sanguíneo A y tu madre te da el grupo sanguíneo 0, ¿tú qué grupo sanguíneo eres? A, ¿no? ¿Por qué? Porque A es dominante con respecto a 0, ¿sí o no? Y sabemos que es dominante porque si tienes A0, tu fenotipo de grupo sanguíneo es A. ¿Entendemos? Ahora,
Si te da a tu madre y tu padre te da B, ¿qué eres? AB. ¿Cuál es dominante? Los dos, porque los dos se manifiestan en el heterocigoto. Esa es la clave. Los dos se manifiestan, con lo cual los dos son dominantes. ¿Entendemos? Ahora, si tu madre te da 0 y tu padre te da 0, ¿tú qué grupo sanguíneo eres? Que serías homocigoto, ¿de acuerdo? Y si tu madre te da A y tu padre te da A, tú eres A, serías homocigoto. En este caso serías un homocigoto dominante, en este caso un homocigoto recesivo. Es decir, al que se manifiesta en el heterocigoto se le llama, ese carácter es el carácter dominante. Y al que no se manifiesta en el heterocigoto, al que se oculta cuando hay otro, ese carácter se llama recesivo. Esos conceptos ya los plantea en aquel momento. Entonces, fijaos, si plantea la idea de que si hay algo que el cigoto tiene dos cosas, dos informaciones, una que le viene de madre y una que le viene de padre, y esas dos informaciones siguen en el cigoto, porque hasta entonces no se sabía si una información venía en el espermatozoide y otra en el óvulo, y luego qué ocurría si se mezclaban y salía una nueva que salía para los terceros. ¿Entendemos? Pero cuando Mendel hace este experimento y ve que en las 7 características le ocurre exactamente igual, y en todas se replica y en una proporción cercana a 2:1, coge y matemáticamente dice, a ver, pues si cada cosa que es, vamos a ponerle una letra al factor hereditario, que era como le llamaba él entonces, porque no se conocía el concepto gen. Hoy día lo llamamos gen, ¿de acuerdo? Que un gen, al fin y al cabo, es simplemente una porción de la molécula de ADN que va en tus cromosomas y que determina una característica, digamos. En realidad, lo que expresa, lo que lleva a la información de un gen es cómo se construye, son los planos para construir una proteína, ¿de acuerdo? Pero que entendamos que en este caso, en la genética mendeliana, son aquellas características que dependen solo de la expresión de un gen. Por lo tanto, podemos decir que ese gen determina una característica, la que sea. Tenemos 2 copias de ese gen, porque tenemos pares de cromosomas, ¿sí o no? En la misma posición del cromosoma 1 está el gen y el que te vino en el single de la pareja de cromosomas, el que te vino en el espermatozoide, y en la misma posición está del que te vino en el óvulo, está también el que determina esa característica del óvulo. Si son iguales, eres homocigoto para esa característica. Son distintos, eres heterocigoto para esa característica. ¿De acuerdo? Daos cuenta que no todos los genes admiten variantes. ¿Vale? Al tener características, al tener uno distinto heterocigoto, cada variante de ese gen, de esa posición en ese cromosoma, de ese gen, cada variante de ese gen se llama alelo. Entonces, un gen es alelomorfo cuando hay variantes. Pero hay genes que no tienen que tener variantes, ¿no? Imagínate que hubiese un gen que determinase que teníamos cuántos ojos tenemos. Pues ese gen tiene que ser siempre que tengas 2 ojos. En cuanto tengas más de 2 ojos vas a ser raro, ¿entendemos? Entonces no va a haber alelomorfos en ese caso. Todos los genes que determinen el número de ojos van a llevar la información de 2 y ahí no va a haber variantes. Pero hay otros en los que sí. Por ejemplo, el color de ojo, pues fijaos si hay variantes en los alelos, ¿no? O el mismo sistema sanguíneo, el mismo grupo sanguíneo, sistema de grupo sanguíneo. Pues hay un alelo que lleva la información A, otro que lleva la información B, otro que lleva la información 0, ¿entendemos? Y los 3 están ahí interactuando y la combinación de 2 da al final cuál es tu grupo sanguíneo. Esa es la idea, porque siempre tenemos parejas. Entonces, esto le asigna una letra a cada uno de esos factores hereditarios que hoy día que sabemos que son genes. De manera, fijaos que viendo la generación parental y la primera generación filial, podemos decir que se pueden agrupar el genoma, el genotipo, referido a una sola característica, el genoma sería completo, ¿no? Referido a una sola característica, el genotipo puede ser homocigoto o recesivo. Homocigoto o heterocigoto. Y dentro de los homocigotos puede ser homocigoto dominante si se expresa si es el que corresponde al que se expresa en el heterocigoto, u homocigoto recesivo si es el que no se expresa cuando va acompañado de otro. Es decir, el homocigoto recesivo se expresa solamente si los dos llevan exactamente esa misma información. En cuanto haya otro que lleve otra información, ya no se expresa. ¿Entendemos? Esa es la idea. Fijaos, entonces, esto mismo que vemos aquí de las 2 generaciones es lo que se hace mediante un cuadro de Punnett, que a esto les encanta al equipo docente esto de los cuadros de Punnett, y es lo que tendréis que hacer si os ponen un problema para ver cuánta descendencia tendría esa característica o lo que sea. Fijaos, esto de aquí de la izquierda es lo mismo que vemos aquí, pero expresado en un cuadro de Punnett.
Si os fijáis, aquí lo que está haciendo es poner en el cuadro de Punnett, lo que se pone son los posibles gametos, ¿de acuerdo?, en un eje y en otro eje. Y el cruce de los posibles gametos, es decir, si esto es la información que lleva el óvulo y esta el espermatozoide, al juntarse da esta información. ¿Entendemos? Es exactamente lo mismo. Esto que vemos aquí serían los gametos que puede generar la generación parental, el homocigoto dominante y el homocigoto recesivo. ¿Lo veis o no? Exactamente, ¿no? Fijaos que es exactamente lo mismo que viene aquí. AA y AA. Ahora, ¿qué gametos puede generar si llevas la información AA? Pues en todos tus gametos llevarás la información A, nada más, A mayúscula, ¿no? Y si tu información es AA minúscula, todos tus gametos llevarán la información A minúscula. Con lo cual, cuando se junten el gameto de un sexo con el gameto de otro sexo, la información, el genotipo de este será A mayúscula, A minúscula. Evidentemente lleva la información de flor violeta y flor blanca. ¿Sí o no? Esto es lo que vemos aquí. Fijaos que todos salen exactamente con la misma. Esto es lo que decía la primera ley de Mendel antigua, que era la ley de uniformidad, que decía los miembros híbridos, los híbridos resultado de cruzar dos líneas puras, siempre salen todos igual a uno de las generaciones parentales. Eso es lo que decía, todos exactamente igual, todos, pero no describe ningún fenómeno. Ahora bien, Mendel lo que hace al ver esto, es decir, esto solamente ocurre, solamente me vuelve a aparecer flor blanca porque esta información estaba aquí escondida. Y eso solo puede ocurrir porque este que lleva esta información que no la ha manifestado, cuando se formen los gametos, estas dos miembros de la pareja alélica, es decir, de los alelos, las variantes de la información que tiene el heterocigoto, hemos dicho un gen, si es exactamente igual, no es alelomorfo. Si hay genes con variantes, las variantes de esos genes son los alelos, pues los miembros de la pareja alélica, de esa característica, se separan para formar los gametos, se segregan, segregar y separar es lo mismo, sin experimentar cambios, es decir, exactamente igual que llegaron a formar ese genotipo, se separan sin formar cambios. ¿Por qué? Porque si luego cruzo todos estos, que es lo que hace en este segundo cuadro de Punnett, es decir, veis aquí que la hembra tiene sus gametos separados, la información que lleva en su genotipo se separa para formar los gametos, A mayúscula la mitad de sus gametos, A minúscula la mitad de sus gametos, el macho A mayúscula la mitad de sus gametos, A minúscula la mitad de sus gametos, lo que nos da que uno de cada cuatro saldrá con flor blanca, será homocigoto recesivo. Y 3 de cada 4 serán fenotípicamente violetas, pero en realidad uno será homocigoto dominante y 2 serán homocigotos heterocigotos. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Veis que se hace así de simple? Lo que hay que hacer siempre es coger y decir, si este es el genotipo que tiene, ¿cuáles son los gametos que puede formar? Poner los gametos de un sexo en uno de los ejes del cuadro de Punnett, los gametos del otro sexo en otro de los ejes, uno en el horizontal y otro en el vertical, y luego ir juntando para saber cuál es el fenotipo, cuál es el genoma que tiene, ¿vale? Y luego saber que si es dominante, con tener una vez esa información, ya manifiesta la característica, que es lo que caracteriza al dominante, que en el heterocigoto se manifiesta. Eso es lo que le hace ser dominante. Ahora bien, ante esto, que por ahí sale, por eso sale la primera ley, que es la de segregación. Esto solo ocurre así si esa doble información que lleva en su genoma se separa, se segrega, ley de segregación, se separa sin experimentar cambios para generar la siguiente generación. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la primera ley de Mendel, la ley de segregación. Fijaos que la segunda es la de combinación independiente. ¿Por qué? Porque ya va a ver cómo se combinan los genes de distintas características. Ya no solamente se fija en una característica, ya sea el color del guisante, ya sea el color de la flor, ya se fija en 2 a la vez. Y en ver qué pasa con 2 a la vez. Eso es lo que da lugar a la segunda ley de Mendel. Fijaos, ahora, cuando tú ves una flor violeta, no sabes que su fenotipo es violeta. Igual que cuando tú ves a alguien que tiene el grupo sanguíneo A, sabes que tiene grupo sanguíneo A, pero no sabes si es AA o A0, ¿no? Porque ambos dos dan grupo sanguíneo A. Pues si tú ves una flor violeta, no sabes si es homocigoto dominante o es heterocigoto. ¿Cómo se puede saber si es homocigoto dominante o heterocigoto? Haciendo lo que se llama cruzamiento prueba, que es esto que está cogido de vuestro libro también. El cruzamiento prueba es lo que se hace
que coges esa flor, esa característica, que no sabes si es homocigota dominante o es heterocigota, puesto que las dos manifiestan lo mismo en el fenotipo, para comprobar cuál es su genotipo, la cruzas con una homocigota recesiva. Sabiendo que la homocigota recesiva, en cuanto se toque con algo que sea distinto, no se va a manifestar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto es lo que se ve aquí. Sí, este es el genotipo, posibles genotipos que tiene tu flor violeta, ¿vale? Estos son los posibles genotipos. No sabes cuál es. Y esto es con la que la cruzas. Cruzas tu flor, ya la he fastidiado, ya he tocado eso, siempre me pasa lo mismo. La cruzas con una planta de flor blanca. Entonces, fíjate, si tu planta era homocigota dominante, la flor violeta que tú ves era homocigota dominante, estamos en el mismo caso de la generación parental y para sacar la primera generación filial. Es decir, homocigota dominante, una raza pura cruzada con otra raza pura. Te van a salir todos con flores violetas, ¿entiendes? Los hijos te van a salir todos con flores violetas. Ahora, si la tuya es heterocigota, la mitad te van a salir con flores violetas y la mitad con flores blancas. ¿Lo veis? Esa es la clave, ¿vale? El cruzamiento prueba lo que haces es cruzarlo con un homocigoto recesivo y si te salen plantas con el carácter recesivo que manifiestan el carácter recesivo, la tuya ha tenido que dar la A minúscula en algún caso, ¿entiendes? Esto se puede hacer con plantas porque rápidamente consiguen muchas plantas. Con seres humanos no, ¿de acuerdo? Porque tendrías que tener muchos hijos, porque uno solo, ¿sabes? Si te sale este siempre, tienes uno, no sabes nunca si es homocigoto, dominante o recesivo en esa característica, ¿no? Esa es la idea. Fijaos, se tiene que tener estos números, porque aquí lo que se hace es, suponiendo en una población que se expresan así los gametos y se cruzan todos con todos. Y ver, esto es cuanto, por eso, los números que veía Mendel aquí, fijaos, los números que veía Mendel aquí se acercarán a 3 cuanto más grande sea la muestra. Cuanto más y más y más y más se acerque al infinito, más se cumplirá esto. ¿Entendéis? Más se cumplirá este cruce exactamente como plantea un cuadro de Punnett. ¿Entendéis la idea? Que eso, cuanto más, es como tirar una moneda al aire. Pues si tú tiras una moneda, está bien equilibrada, la cara y la cruz, exactamente bien equilibrada, pues lo normal es que la mitad de veces que tú la lances te salgan cara y la mitad de veces te salgan cruz. Ahora, la lanzas 10 veces, te puede salir 10 veces cara. Ahora, si la lanzas 10.000 veces, ya va a estar más cerca de 5.000 y 5.000. ¿Entendemos? Cuanto más se acerque al infinito, más se irá cumpliendo su eje. Un elemento único puede ocurrir cualquier cosa. ¿Entendemos? Hay que acercarse muchísimo al infinito. Así descubre la primera ley de Mendel, solamente fijándose en una característica. Ahora bien, la segunda ley de Mendel, para descubrir la segunda ley de Mendel, lo siguiente que hace Mendel es, vamos a ver qué ocurre si nos fijamos en dos características a la vez, ¿vale? Y entonces, fijaos, se plantea, yo esto siempre lo había hecho, yo lo de la flor violeta en el instituto, yo me acuerdo que yo estudiaba con amarillo, liso, verde y rugoso, y ya está, y así me quedaba más tranquilo. Fijaos, se fija en dos características. Una primera, el color de la semilla de guisante, y otra segunda, la rugosidad de la semilla de guisante. Como él sabía cuáles eran los dominantes, porque había hecho todos los experimentos antes con cada uno, fijándose en una característica, se fijó en aquella, escogió un grupo de guisantes que fuesen amarillos y lisos, que ambos dos son dominantes, ¿vale? Que fuesen amarillos y de piel lisa, que si os fijáis, lo que decía, ambos dos son dominantes, ¿vale? Fíjate, todas amarillas y todas redondas, o lo que yo digo lisas, ¿vale? Redondo o rugoso. Todas redondas que dan lisas y todas amarillas. Sabemos que ese es el dominante, porque es el que se manifiesta en el heterocigoto. Entonces coge una línea pura, una línea pura de amarillos y lisos. Aún así, las vuelve a autofecundar esa planta 8 generaciones y ve que todas le dan con las semillas exactamente igual. Con lo cual ya dice, esta va a ser la generación de línea pura de guisantes amarillos y lisos. Esa es la idea, ¿vale? Y esta igual de guisantes verdes y rugosos. Ahora tenemos dos genes, por lo tanto, o sea, dos características, por lo tanto, dos factores hereditarios que llamaba él. Hoy llamaríamos dos genes, cada uno que determina el color y otro que determina la rugosidad. Al que determina el color, en este ejemplo, lo llaman A y al que determina la rugosidad lo llaman B. Si es dominante, como ocurre en esto, porque lo que hace es, uno tiene, por lo tanto, información
AA, BB, ¿vale? Y otro va a tener la misma, pero en minúscula, en el recesivo. ¿Por qué? Porque cruza los guisantes amarillos y lisos con los guisantes verdes y rugosos y le salen todos amarillos y lisos. ¿Lo veis? Muy bien, cuando empieza a hablar de esto en el texto, también tenéis aquí, en el texto, cuando empieza a hablar de esto, de la ley de combinación independiente, página 22, dice, cuando veis aquí lo de F1, ¿no? Dice, las plantas obtenidas en la F1 presentaban todas semillas amarillas y lisas. La primera ley seguía cumpliéndose para cada rato. Eso es lo que dice, ¿de acuerdo? Pero eso no es, eso es lo que queda del anterior texto en el que había 3 leyes de Mendel, porque si os dais cuenta lo que se está refiriendo ahí es que salen todas iguales. Y os he dicho que la antigua, que era la primera ley de Mendel, era la ley de uniformidad. Y aquí lo que está diciendo, bueno, salen todas amarillas y lisas, con lo cual se cumple la primera ley de Mendel. No, de momento no saben nada. De momento lo que se ha cumplido, ¿de acuerdo?, es la ley de uniformidad, que hoy día no se considera una ley. O sea, que eso es una errata que les ha quedado en el texto, de que han hecho las adaptaciones sobre el texto antiguo y eso se les ha pasado. ¿De acuerdo? Fijaos que eso es lo que ocurre. ¿Cómo que se oye fatal? ¿Me oye fatal? Yo veo aquí que se mueve esto perfectamente. Espero que me oigas bien, que yo tengo buena voz. Si me pudiera quitar la mascarilla. Bueno, el caso es que salen todos amarillos y lisos. ¿De acuerdo? Que era lo esperable. Con lo cual, la generación de amarillos y lisos será la homocigoto dominante, la generación de verdes y rugosos será la homocigota recesiva, y esta lleva la información dominante de amarillo y liso, pero lleva oculta verde y rugosa. Eso es la idea. ¿De acuerdo? Acordaos que A minúscula es verde y B minúscula es rugoso. Esa es la idea. ¿De acuerdo? A mí me era más fácil, en vez de ser A mayúscula, A minúscula, poner AV de amarillo verde y LR liso y rugoso. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Es simplemente por entender, porque A y B sirven para cualquier característica. Esa es la idea. La cuestión es que lo importante en este caso es ver qué información pueden llevar los gametos. Y esa es la información que pueden llevar los gametos. ¿De acuerdo? Los gametos, evidentemente, si tu gen es AA y BB, ¿vale? A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, todos tus gametos van a llevar con respecto al color la información A, con respecto a la A mayúscula, con respecto a rugosidad la información B mayúscula. Eso es, uno por cada característica. Eso es lo que hay que pensar, que luego esas cosas os lían muy tontamente. Un gen por cada característica. Los gametos, una información por cada característica. Esa es la idea. Bueno, el caso es que, fijaos, coge y de esa primera generación filial que le sale de guisantes amarillos y lisos, coge y divide la mitad de la plataforma, acabo de leer ahí que me ha puesto no sé qué es la plataforma, divide la mitad de la población de plantas de guisante de esa primera generación filial y fecunda una con otra. Hace la fecundación cruzada exactamente igual que hizo antes. ¿Y cómo salen los hijos? Atención, aquí le salen, fijaos, le salen una inmensa mayoría de guisantes amarillos y lisos, pero le salen una de cada 16, ¿ves? Esta es la idea, 4 por 4, 16, una de cada 16 verdes y rugosos. Pero además le salen cosas que hasta entonces no había visto. Le salen guisantes amarillos y rugosos y guisantes verdes y lisos. Y en una proporción de 9, 3, 3, 1, lo que pone aquí, 9, 3, 3, 1. O sea, 9 guisantes amarillos y lisos por cada 3 guisantes amarillos y rugosos, por cada 3 guisantes verdes y lisos y por cada guisante verde y rugoso. Y dice, en vez de coger y llorar y decir, vaya por Dios, ya la hemos liado, ahora ya con lo convencido que estaba yo antes, que salían así, fíjate, 1 de cada 4, coge y dice, un momento, pero párate, a ver si se cumple lo que habíamos visto antes. Si se sigue cumpliendo y aparecen en una proporción en la segunda generación filial, gracias a esa separación de los gametos, siguen en la misma. Vamos a fijarnos solo en una característica, en el color. En el color, ¿cuántas amarillas hay en la segunda generación filial? 12. ¿Y cuántas verdes? 3 amarillas por cada verde, ¿no? 4 por 3 son 12, ¿sí o no? Anda, coño. Con el color se cumple, ¿sí o no? A ver con la rugosidad. Con la rugosidad hay lisas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 3 verdes y lisas. 1, 2 y 3. 9 y 3, 12. 12 lisas
por 3 rugosas, digo, por 4 rugosas, ¿sí o no? Otra vez, una por cada 3. Una rugosa por cada 3 lisas. Se sigue cumpliendo cada característica. Ahora bien, la combinación de las características es distinta. ¿Por qué? Porque se combina independientemente cada uno de los factores de esa característica con los de la otra característica. Se combinan independientemente. Eso es lo que descubre en la segunda ley, la ley de combinación independiente. Y eso solamente es porque si a la hora de formar los gametos se cumplen separándose, y estos son los posibles gametos que puede tener la primera generación filial, ¿no? A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A mayúscula, digo A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Exactamente igual el macho que la hembra, puesto que ha dividido en los dos y una la ha hecho ser macho y otra hembra. Y esto es lo que nos da esta proporción. De manera, fijaos, que aunque en un primer vistazo, al ver que salen 9, 3, 3, 1, piensas que no. Si te fijas en una sola característica, vuelve a ocurrir lo mismo que ocurría con las flores violetas y blancas. ¿De acuerdo? Pero si te fijas en las dos, te das cuenta de que además cada carácter se combina independientemente con el otro. ¿Vale? Esto no tenía por qué ser así. Podría ser que siempre que una flor fuese, que un guisante siempre fuese amarillo, siempre tuviese la piel lisa. Y si un guisante que es verde, siempre tuviese la rugosa. Eso es que no se combinarían independientemente. ¿Entendemos? Eso, hay quien dice incluso en este caso que Mendel tuvo la suerte de que cada una de esas características se expresaba en un cromosoma distinto. Y por eso dio la casualidad, bueno, expresaba en un cromosoma distinto o no, el caso es que no estaban demasiado juntos. Y eso es lo que veremos cuando entendamos cómo funciona la meiosis. ¿De acuerdo? Que es cómo se forman los gametos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver es el tema de la meiosis. ¿De acuerdo? No habéis preguntado nada ni os habéis quedado muy callados, no sé si os habéis dormido, os habéis quedado por ahí, os habéis perdido, estos estaban aquí diciendo que me he ido, que yo me he ido. Yo pensaba que los guisantes eran verdes siempre, bueno, pues eso sí. Aquí asimilando, muy bien. Bueno, más o menos lo tenéis, los guisantes que sean verdes, los guisantes de gigante verde son, pero los hay verdes y amarillos, mira, por lo menos en Austria, en el monasterio de Mendel eran así. Y la pizarra va a destiempo, sí, bueno, de vez en cuando. Hoy está bastante regular el servidor de Aragonés, ¿qué le vamos a hacer, señores? Bueno, tenemos en cuenta que esto ocurre si seguimos el relato, vemos que la primera es, como os decía, ley de segregación, porque es la que se separa, y la segunda te tienes que fijar en dos características a la vez, puesto que vas a ver cómo se combinan los genes de una característica con los de otra. ¿De acuerdo? De ahí que la de combinación independiente sea la segunda. Fijaos que esto se cumple siempre. ¿De acuerdo? Entonces, conceptos que tenemos que tener claros antes de meternos con el tema de meiosis. Tenemos que ver, hoy día ya sabemos que estas características que determinan, estos factores hereditarios que determinan una característica es lo que nosotros llamamos gen, ¿de acuerdo? Y que un gen no es nada más que una parte, una porción de una molécula de ADN. ¿Eso lo sabemos? Lo sabemos, ¿no? Los 3 enlaces, ¿no? 3 enlaces entre guaninas y citosinas y 2 enlaces entre adeninas y timinas. Pero vamos, ya lo veremos cuando veamos la estructura del ADN. ¿De acuerdo? Eso es. Hay unas que tienen 3 enlaces y otras que tienen 2 enlaces. Pero la idea es, fijaos, que en realidad hoy ya sabemos lo de adenina, timina, guanina, citosina, que es el código genético y cómo van esas bases nitrogenadas y todo. Si lo sabéis, bien que lo lleváis. Si no, pues habrá que aprenderlo. ¿De acuerdo? Pero sabemos que es una porción de esa cadena de ADN, es una porción que determina cómo se va a fabricar una proteína. Esa es la base de lo que es un gen. Y hoy lo sabemos hoy día, ¿no? De los genes que están en el núcleo de nuestras células. Ahora os planteo varias cosas para que pongáis vuestra cabeza en condiciones. Si metemos más características genes, ¿pasaría lo mismo? Pasaría exactamente lo mismo. Y de hecho os pueden poner problemas en los que vengan 3 características. Lo único que si metemos otra tendríamos que poner otra pareja que sería el gen C. ¿Entendemos? Igual.
Estas serían las tres líneas puras. Este sería el genotipo dominante, el genotipo recesivo sería A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula, C minúscula, C minúscula. La primera generación filial sería A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, porque es el heterocigoto para los tres. Y luego juntando, lo único que tendría mucho más aquí, porque este tendría A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, C minúscula, A mayúscula, B minúscula, C minúscula, y así, tiqui, 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 toda esta línea, toda esta, y se miran. Pero si os fijáis solamente en una de esas tres características, veréis que siguen manifestándose tres dominantes por cada una recesiva. En esa. Veréis que es así. Hasta el infinito y más allá. Con todas las que quieras meter, todos los genes que quieras meter, pues hacen más grande el cuadro de Punnett. Y ya está. Lo que quiero deciros es, la información de nuestros genes está en el núcleo de nuestras células, ¿no? Eso lo sabemos. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo sabemos. Lo sabemos. Está en el núcleo de nuestras células, ¿no? Está en nuestros cromosomas, ¿sí o no? Ahora, si llevan, los genes al final llevan la información, porque si las proteínas son las moléculas que hacen que las cosas cambien, y lo que es diferente en una célula con respecto a otra y en cada parte de una célula son las proteínas que expresa, porque lo demás es una membrana plasmática, una bicapa lipídica exactamente igual. En realidad son las proteínas lo que dan las distintas características. Por eso los genes llevan la base de cómo es el individuo y cómo es cada tipo celular, cómo es cada órgano, etcétera, etcétera. Entonces, una célula de vuestra piel ¿lleva los mismos genes que una célula de vuestro corazón? ¿Qué pensáis? ¿Que una célula de vuestro cerebro lleva los mismos genes que tu piel y que tu corazón y que tu hueso? Sí, 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 sí. No, 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 no. Que sí, que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que sí. ¿Y por qué es distinta? Entonces, si lleva la misma información, ¿por qué es distinta tu piel, a distinta tu corazón, a distinto tu cerebro? Porque no se expresan todos, ¿no? Es decir, el genoma lleva la información, o sea, en los núcleos de todas tus células llevas exactamente la misma información. Daos cuenta que se han formado por divisiones de un cigoto, ¿vale? Vino 23 cromosomas en el espermatozoide, 23 cromosomas en el óvulo. Se juntan, forman el cigoto, ¿vale? Que ya tiene 23 pares. Un miembro de la pareja vino en el espermatozoide, un miembro en el óvulo, ¿vale? Y esos 23 pares, lo primero, cuando se forma el cigoto, lo primero que hace es dividirse en dos células, exactamente iguales. Esas dos en otras dos, esas 4 en otras 4. Y así, 8, 16, 32, hasta que forma una estructura que se llama mórula. ¿Os acordáis? Esa mórula es como si dijésemos que es una mórula porque tiene forma de mora, como si fuesen una mora de las chuches o las de una zarza, ¿vale? Es cada granito de esa mora, cada célula, lleva exactamente el mismo material genético y expresa exactamente el mismo material genético. Por eso todavía no hay ningún tejido, porque son todas iguales. Ahora, en cuanto empieza a ser epiblasto e hipoblasto, en la blástula, si ya se llama epiblasto es porque se ve distinto del hipoblasto. Y si se ve distinto es que hay genes que no están expresándolo, que no se están expresando igual en un tejido que en el otro, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Entendemos, no? Cada vez que hay esto, ¿vale? Y cuando es endodermo, ectodermo y mesodermo, también significa que el ectodermo ya expresa unos genes distintos a los que expresa el mesodermo y a los que expresa el endodermo, ¿entendemos? Eso es lo que decías tú de diferenciación celular. La diferenciación celular es ir reprimiendo partes del genoma que en tus células hijas no se van a expresar. ¿De acuerdo? ¿Qué formas de división celular conocéis? Meiosis y mitosis, ¿vale? En el ser humano, ¿qué se da? ¿La mitosis o la meiosis? La meiosis para los gametos masculino y femenino, y luego la mitosis cuando hay fecundación y cuando se reproducen estas células. Claro, cuando se te muere una célula de la piel y tiene que salir otra, tiene que haber mitosis, en la anterior se divide por mitosis en otra. Es decir, siempre se da continuamente mitosis. Todas las divisiones celulares son por mitosis, menos para formar los gametos, que es la meiosis. Muy bien, ya sabéis bastante. Menos para formar los gametos, que es donde se da la meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, que os quede bien claro, meiosis significa solo
solo para formar gametos. Es decir, tenemos pares de cromosomas en todas nuestras células, menos en los gametos que tenemos unidades de cromosomas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos cromosomas tenemos? El ser humano. 46. 23 pares, ¿no? ¿Y cómo están ordenados? Por el tamaño. Lo dijimos, ¿no? Sí. Por el tamaño. Primero el cromosoma 1 es el más largo, el cromosoma 23 el más pequeño. ¿De acuerdo? De mayor a menor. Muy bien, ya sabemos bastante. Vamos a ver entonces cómo. ¿Queréis que veamos ya la meiosis? Nos queda un poquito de tiempo. ¿Podemos aprovechar? Para ver cómo se da la meiosis. Muy bien. Es importante aquí que nos centremos. Fijaos, he traído un material excepcional, última generación, material puntero, para que podamos entender cómo funciona esto de la meiosis. Fijaos. Se llama plastilina. ¿Veis? Fijaos, cuando veis esta imagen, que esto está en vuestro libro, ilustrando lo que es la meiosis y la mitosis, vamos a ver, lo primero es que a muchos os surgen, al final, os hace perla el cerebro y veis los cromosomas ya en X, aquí, ¿de acuerdo? Los cromosomas no están así, ¿de acuerdo? Los cromosomas no están así. Este cromosoma está así porque ha duplicado su material genético, ¿de acuerdo? Imaginaos. En realidad, imaginaos que solamente es un cromosoma el que tenemos, ¿de acuerdo? Este sería el cromosoma 1 que vino de padre, de este color. ¿Qué color es? ¿Es rosa o algo así? Vale, es que los daltónicos no dominamos eso, ¿sabes? Yo he cogido un poco de plastilina y ya está. El otro, que es igual de largo, aproximadamente, porque tampoco es, digamos que es el que te vino de madre, ¿no? El del óvulo y el del espermatozoide. Pero ambos dos serían el cromosoma 1, imaginaos. Esto es lo que tienes tú en tu célula. Cuando se va a dividir, lo primero que hace es duplicar su material genético, ¿de acuerdo? Entonces, duplica su material genético y lo está unido por el centrómero, que es una estructura que viene, mira, el cromosoma era frágil, ¿veis lo que es un cromosoma? Eso es un error que puede ocurrir, ¿eh? Existe un síndrome que se llama de X frágil. ¿Lo conocéis o no lo conocéis? Lo tendréis que estudiar, síndrome de X frágil. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos, cuando el cromosoma se une mediante el centrómero. El centrómero le he puesto un poquito de plastilina negra. Y entonces ya está duplicado. Pero eso ocurre justo antes, en la interfase que se llama, cuando no está en división, justo antes de iniciarse la división. Cuando está así, tiene el centrómero, ¿de acuerdo? ¿Os fijáis? Que está unido por una estructura que se llama centrómero, es ese bultito que viene aquí, y además te lo dicen. Tras la replicación de cada cromosoma, es decir, lo primero que hace cada cromosoma es replicarse. Pero en realidad los cromosomas, digamos que son bastones. Para entendernos, antes de nada, en realidad, para que se exprese el material genético, no tiene que estar muy apretada la molécula de ADN, no tiene que estar muy empaquetada, porque tiene que entrar físicamente, y lo veremos cuando veamos cuál es la estructura, tiene que entrar físicamente una enzima, que es la RNA polimerasa, para hacer una copia en ARN de una porción del ADN. Y tiene que entrar físicamente, con lo cual no puede estar muy compactado, tiene que haber sitio, tiene que poder separarse las hebras, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual que cuando estáis en vuestra casa. Cuando estáis en vuestra casa, las cosas las tenéis al uso, tenéis las sartenes aquí a mano, los vasos, los platos, pero vais a hacer mudanza y ¿qué hacéis? Lo metéis en cajas y lo empaquetáis, ¿sí o no? Eso es lo que hace la célula cuando forma los cromosomas. Empaqueta toda la información para mudarse, porque de esta casa que teníamos vamos a hacer ahora 2 casas. Eso es, duplica la información y lo hace. Y entonces lo empaqueta, como harías tú. Sartenes, vasos, estantería 1, libros, estantería 2, y así las empaquetas. Cuando está empaquetado, no se expresa. O sea, cuanto más empaquetado está el genoma, no se expresa, menos se expresa. Y cuanto más desempaquetado y más descompactado está, más se expresa. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Fijaos en la imagen que os he puesto de que tú vas a hacer una mudanza o no. Cuando tú vas a hacer la mudanza, joder, ya guardan cajas las sartenes, macho, pedimos a Telepizza, pero luego lo voy a cocinar, ¿de acuerdo? Es así, porque ya lo tienes empaquetado porque lo tienes que organizar para el día siguiente. Es así como se hace.
¿De acuerdo? Entonces, fijaos que lo primero que haces es duplicar tu material genético y meterse en unidas las dos cromátidas. Cada copia de ese cromosoma se llama cromátida. ¿De acuerdo? Ya fijaos que está gen, está cromosoma, está alelo, está cromátida. Hay que entender cada uno de esos conceptos. La copia de un cromosoma, cuando se ha replicado, es una cromátida. Esa es la idea. Entonces, son exactamente iguales, ¿no? Las dos cromátidas. las dos cromátidas son exactamente iguales. Esto es lo que ves aquí. Las dos cromátidas son exactamente iguales. 4 fases tiene toda división celular. Profase, metafase, que es cuando se colocan estas formando lo que se llama la placa ecuatorial, fijaos, nos lo dicen aquí, pero en realidad la metafase se caracteriza cuando tú ves al microscopio, ves que está en metafase porque están todas las X colocadas en el centro de la célula, por eso se llama placa ecuatorial. Esa placa ecuatorial es para colocarse, para luego y tenerlas a todas ordenadas y poder hacer una separación controlada. ¿De acuerdo? Daos cuenta que este centrómero, en realidad, ¿cómo se mueve todo por aquí? Se mueve porque la forma de la célula la determina vuestra forma, que la determina. ¿Por qué tenéis la forma que tenéis? ¿Qué es lo que determina que tú tengas la forma que tienes? No, sí, pero los genes, pero quiero decir, el esqueleto. ¿Entenderme? Si no tuvieses esqueleto, tú no tendrías esta forma, ¿no? Pues la célula igual tiene un citoesqueleto. El citoesqueleto es lo que da forma a esa célula. El citoesqueleto, fijaos, estas fibras son fibras de ese citoesqueleto. Los centrómeros se enganchan al citoesqueleto y se mueven los genes de esta manera, los cromosomas de esta manera, con el citoesqueleto. Los coloca a todos en la placa ecuatorial y una vez que los coloca en la placa ecuatorial, fijaos, profase, metafase se coloca en la placa ecuatorial. Anafase y telofase, que aquí os las ponen juntas, con lo cual no hay que saber lo que hacen, es cuando ya se van a separar para dividirlos. ¿Cuál es la diferencia? Fijaos, esto eran, como hemos visto, el cromosoma 1, ¿no? Con el cromosoma que te vino de padre y el cromosoma que te vino de madre. Esos son los cromosomas homólogos, el que te vino de padre y el que te vino de madre. Pero llevan los mismos genes en las mismas posiciones. Yo le he puesto uno amarillo para distinguirlo del otro. Bueno, imaginaos que se nos ha caído medio cromosoma, ¿de acuerdo? Pero veis cómo es. Esto es, los cromosomas, las cromátidas unidas por el centrómero. La base, la diferencia está en que en la meiosis, una vez que se colocan todos en la placa ecuatorial, cuando se separan los cromosomas, ¿vale? Se separan cada uno, cada pareja, cada miembro de la pareja de cromosomas se separa. De manera que en cada una, en la meiosis 1, porque la meiosis tiene 2 ciclos, en la meiosis 1 finaliza con 2, fijaos, la meiosis 1 finaliza con 2 células hijas que cada una ya es haploide, es decir, la madre era diploide, tenía pares de cromosomas, pero las hijas ya son haploides. Haploides, pero tiene cada una 2 copias, ¿entendéis? 2 copias, pero del mismo gen, digo, del mismo cromosoma. ¿Vale? Tiene 2 copias en cada una de estas del mismo cromosoma, pero no tiene, o sea, es una célula haploide con la información duplicada, pero haploide. ¿Entendemos? Sin embargo, en la mitosis, fijaos, ¿qué es lo que se hace en la mitosis? En la mitosis se rompe el centrómero, ¿de acuerdo? Se rompe el centrómero. Esa es la clave, que os fijéis en el centrómero. Se rompen los centrómeros y una hija va a tener estas 2 y otra hija va a tener las otras 2, por así. Y tendrán 2 copias, pero son distintas. Es un miembro de cada uno de las parejas de cromosomas homólogos. ¿Entendemos? Sigue siendo diploide. Sin embargo, en la meiosis 1 es la misma con la información duplicada. No se ha roto el centrómero. ¿Veis que siguen los centrómeros puestos? Es al final de la meiosis 2 cuando ya sí se rompen los centrómeros y se separan. ¿De acuerdo? De manera que al final la clave diferencia entre mitosis y meiosis es que la meiosis es reduccional, ¿vale? Es una división que va a reducir de pares de cromosomas a unidades de cromosomas. Y eso se produce en la meiosis, en la meiosis 1, porque la meiosis tiene 2 ciclos. Sin embargo, la mitosis es simplemente, ¿vale? ¿Lo veis? Es simplemente un ciclo celular y lo que lleva al final aquí es que se rompen las cromátidas, se separan, se rompe el centrómero y se separan las cromátidas. Eso ocurre en la meiosis 2, pero en la mitosis ocurre en el primer ciclo porque solamente tiene un ciclo.
¿De acuerdo? El próximo día veremos más porque estos conceptos se os van a... os aturullan, os creéis que lo comprendéis y no es tan simple. Quedaros con eso, con que la base es que se rompa o no se rompa el centrómero. ¿De acuerdo? Y que no es lo mismo tener el cromosoma que te vino en el óvulo duplicado que tener una información del cromosoma que te vino en el óvulo y otra copia de la que te vino en el espermatozoide. Esto es mitosis, ¿entendéis? Esto es mitosis. Esto, sin embargo, es meiosis 1. Tienes 2 copias del cromosoma que te vino en el mismo gameto. Meiosis 1. ¿Entendemos? Es más, hay una parte más todavía. Se me ha hecho demasiado endeble estos cromosomas que he traído. Fijaos, una parte muy importante, y eso es la base de que se pueda dar de que las leyes de Mendel se cumplan, ¿vale? Es que se produce durante la profase 1, se produce el fenómeno de sobrecruzamiento. Fijaos, te lo pone aquí, los cromosomas se emparezan formando las llamadas tétradas, ¿de acuerdo? Se produce la recombinación y sobrecruzamiento, ¿de acuerdo? Se produce que una vez que tienes duplicado el material genético, antes de separarse, lo que hacen es juntarse los cromosomas homólogos cromátida con cromátida y se forman lo que se llaman las tétradas. ¿Por qué se llaman tétradas? Porque son 4 cromátidas al fin y al cabo. La duplicación de los 2 cromosomas. Los tienes, bueno, imaginaros que solamente tienes la parte de arriba, ¿de acuerdo? Pero veis que se aparean una a una. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que luego al separarse se lleva una mezcla. Se intercambian genes. El gen número 2, imagínate de este, se le lleva el rosa y el rosa se lo traspasa al amarillo. De manera que luego, una vez que se formen los gametos, tus gametos van a llevar una combinación de genes que llevaba tu padre y tu madre. Por eso tus hijos llevarán una mezcla de tu padre y de tu madre. Si tú llevases exactamente solamente así, solamente pasarías al final la información o de tu padre o de tu madre. Y lo que pasa es un barajamiento de los dos. De manera, fijaos, que sí se combinan independientemente porque hay ese sobrecruzamiento. O sea, aunque en una parte el color del guisante estuviese en la punta de este cromosoma, de acuerdo al color del guisante, aquí está el que llevaba padre, aquí está el que te viene de madre, ¿vale? Y la rugosidad está en la parte de abajo, ¿vale? Como se van a combinar independientemente, es muy fácil que se combinen, que la mezcla haya... Porque en cada uno se combina, para formar cada gameto, se combina de una manera y se rompe por unos sitios y se intercambian. Se produce el sobrecruzamiento y el intercambio de genes de una a otra aleatoriamente, ¿de acuerdo? De manera que en cada gameto va a llevar una combinación única de todas las características que llevas antes. Eso es lo que da lugar a que, aunque vengan en el mismo gen, digo, en el mismo cromosoma, aunque esos genes se expresen, aunque el gen del color del guisante y el gen de la rugosidad del guisante se expresen en el mismo cromosoma, que es lo que os decía antes, que había gente que decía, ¿qué suerte tiene que el color se expresa en un cromosoma y la rugosidad en otro? Por eso se da la combinación independiente. No, aunque estuviesen aquí por el sobrecruzamiento, ocurriría exactamente lo mismo. Se combinarían independientemente unos a otros. Excepto, fijaos, aquellos que en realidad se expresen aquellas características que estén muy unidas una a otra y que en la línea de ADN que va de uno a otro estuviesen muy pegadas, de manera que cuando se lleve a uno en ese sobrecruzamiento, también se lleve al otro. Cuando 2 genes están muy juntos y siempre que se va uno en el sobrecruzamiento se va el otro, se dice que esos genes están ligados. Y hay más tasa de recombinación cuanto más lejos se exprese esa característica en ese cromosoma. Esa posición que lleva ese gen esté más lejos de la otra posición que lleva el otro gen. Cuanto más lejos en el cromosoma está, más posibilidad hay de que se combinen independientemente. Cuando más cerca, cuando 2 genes están ligados, ahí no se cumplirá la ley de combinación independiente de la segunda ley de Mendel. ¿Entendéis? Pero no es por una cuestión física, porque están tan pegados unos a otros que cuando se tira de ello, fijaos, este es el dibujo que viene aquí, ¿vale? De recombinación y sobrecruzamiento. El próximo día lo veremos esto, ¿veis? Se juntan, se mezclan, se aparean, se forman un cruce, se llama quiasma, ¿de acuerdo? Los cruces, y cuando se separan, veis que ya lleva una mezcla de uno y de otro, ¿vale? Eso, evidentemente, si los genes están, si en esta misma parcela hay 3 genes, pues van a ir esos 3 siempre juntos, siempre que arrastre uno, se arrastra otro. Porque lo que tú decías, fíjate, de los enlaces
triples o dobles, eso da a que en las zonas en las que se acumulan, eso lo doy yo de más, eso no viene aquí, en las zonas en las que se acumulan adeninas y timinas, ¿vale? Adenina y timina, adenina, timina, como la adenina y la timina solamente tienen 2 enlaces, son más frágiles, se separan más fácil por ahí que en las que hay guaninas y citosinas, que hay 3 enlaces en cada una y son más resistentes. ¿Entiendes? Entonces, cuando tiras, se van a romper por las zonas en las que hay acumuladas adeninas y timinas. Eso es pensar en que todo esto al final necesita una realidad física. ¿De acuerdo? Tiene que poder entrar la ARN polimerasa, tiene que tirarse, tienen que poder saltarse los enlaces. Eso es lo que quiero que veáis para que podáis entender cómo funciona todo. Bueno, chicos, el próximo día nos metemos a trabajar bien la mitosis, la meiosis y a ver la estructura del ADN, etcétera, etcétera, etcétera.